Hola, buenas tardes. Eh, bueno, yo creo que ya estamos algunos y ya podemos comenzar. Bueno, les voy a compartir dos cosas. Y primero tal vez la doctora Anita ya les mencionó que hubo este cambio de horario pensando en en ponerle más énfasis a esta parte del proyecto de investigación y tal vez concentrar más horas en la siguiente semana para tener una sesión aquí en Zoom práctica para el manejo de bibliografía, la formulación de la pregunta del proyecto, el estado del arte, y así cada uno de ustedes puede ir formando aquí en la sesión, pues esbozando esta parte. Yo les pasaré ahí un formato con el que iremos trabajando en ello, y entonces la idea es que en este caso se recorriera de aquí a las 10 mañana también. Y la hora que resta es la que usaríamos la próxima semana para ponerle más énfasis a eso y así evitar como que de manera muy, eh, pues sí, que tuviéramos menos tiempo para desarrollar eso aquí y con el acompañamiento que yo les puedo dar también. Entonces, mi plan para eso va a ser pues usar algunas herramientas también digitales que les faciliten la manipulación de bibliografía, la extracción de fuentes, y pues ya lo estaremos trabajando aquí la próxima semana. Como les mencionaba, eso bueno, yo lo veo importante porque de ahí podríamos sacar proyectos que podrían compartir en el seminario de investigación que tengo aquí. Y en línea también bueno, es híbrido, entonces yo creo que su participación ahí sería importante. Eh, entonces, con relación a ello, les voy a compartir, bueno, esto lo haré mañana, les voy a enviar la invitación con la liga de Zoom para la siguiente sesión de este seminario y así ya pueden integrarse, pues desde ahora para escuchar a otros profesores, a otros compañeros y y pues ahí ya ustedes también van asimilando todo lo que ahí se aborda y esta semana que sigue. Bueno, es cada mes, entonces este mes va a exponer un colega de Chile, de la Universidad de Santiago de Chile, va a exponer algo sobre lógica árabe y china. Entonces yo creo que está interesante justo para nosotros, para este curso, queda muy bien, porque pues ahí podemos hacer bueno, sacar ideas también si es que a alguien le interesa la filosofía china o árabe, ahí va a ser algo interesante de donde podemos sacar información y aprovechar que nuestro compañero va pues, a hablarnos bueno, él lleva años estudiando esto, sabe muy bien árabe, sabe algo de chino también, entonces va a ser interesante. Y yo mañana les hago llegar la invitación. El único problema tal vez sea el horario, porque es a las 9 de aquí de México, que sería para ustedes las 11 de la mañana. Pero, pues bueno, dura una hora aproximadamente, entonces si tienen ahí esa parte, pues ese espacio, pues sería bueno que se conectaran. Y ya en el caso de su participación, pues ahí podríamos revisar el horario y si es más útil para ustedes en esta hora, pues está bien. Y el horario también lo pusimos así en ese seminario porque como hay personas también de Europa, luego está difícil que coincidamos y pues ahí pues solo por ese caso, pero para ustedes cuando seleccionemos algunos trabajos, pues ya ahí veremos también el horario. Entonces mañana les hago llegar eso y pues con el horario yo creo que pues sí es para el beneficio del proyecto, entonces yo creo que está bien así. Y también les iba a recordar que este miércoles es la primera evaluación, va a ser algo muy sencillo, no será tan fuerte la evaluación, sino que será algo más general, considerando estos temas de traducción, lo que vimos la sesión anterior y lo que vamos a ver hoy, que son las tablas de verdad y el concepto de validez, que es lo que está en el centro de la lógica. Si alguien nos pregunta de qué trata la lógica, pues sería del concepto de validez. Entonces,
Eso con respecto a lo primero. Lo segundo es que les quiero compartir lo que he subido a la plataforma y ya les doy un ejemplo de las actividades y así ya ustedes pueden avanzar por su cuenta. Ya les puse igual bibliografía, entonces déjenme compartirles la pantalla. Con esto que les mencioné, ¿alguna duda? Y no, parece que no. Bueno, entonces les comparto aquí la plataforma y ya les iré explicando. Ajá, aquí está. Entonces, bueno, esta es la pantalla que tienen de bienvenida, etcétera. Y aquí lo importante, ajá, eh, les puse actividades ajá, de la asignatura. Y vienen dos. Una todavía no la activo para que la trabajen porque es del tema de hoy. Y la otra ya está activada para que la puedan desarrollar hoy, mañana, miércoles. Y esta es básicamente como la que hicimos aquí aquí en el curso. Le dan clic aquí y le sale otra pantalla que es como la que estuvimos revisando aquella vez. Aquí ponen su nombre completo. Esto nada más es como para personalizar la plataforma y en sus capturas tengan esos datos. Pero aquí, por ejemplo, pueden poner si no tienen su matrícula aún, no importa, pongan su número de identificación o pongan un número cualquiera, no es todavía, así no es algo tan necesario. Ya le dan a entrar y tienen así como varios, como por niveles, y es como el anterior, lo van realizando. Esto está planeado como para que lo hagan en unos 30 minutos, 20 minutos. Entonces como ven, es parecido a lo anterior. Por ejemplo, aquí dice, ¿qué dice este símbolo en español? Y ya le salen pistas aquí, le salen estos. Así, si han jugado Duolingo, es básicamente algo similar. Entonces, por ejemplo, aquí le sale el símbolo ya sabemos que es el no, pero por ejemplo, para ver cómo funciona la retroalimentación, si ponemos mal, nos dice, no, no, este no es. Entonces ya, elegimos y siguiente. Y así lo vamos realizando. Este lo pueden hacer desde su teléfono también este es sensible a la pantalla del teléfono. Entonces, pues no hay tanto problema con que lo hagan así en un espacio que tengan en el día. Y así les voy a ir cargando más actividades. Yo prefiero ponerles así actividades así como esta para ir practicando y ya las que cuenten como evaluación, pues que sean más abiertas, más sí, no de opción múltiple, sino siguiendo más que ustedes desarrollen algo. Em, entonces, esta de la semana 2 es la que tiene que ver ahorita con el tema, como les mencionaba. Ya pues, tiene la misma dinámica, ¿no? Son ejercicios así simples y por niveles. Lo otro, intentaré subirles varias por semana, para que, sobre todo para ir preparándolo, esta parte que es más de fundamentos, de la parte técnica de la lógica y se complemente porque por el tiempo, pues sí así en una semana, pues es igual muy, muy, muy rápido, pero con estos ejercicios, pues lo pueden ustedes ir asimilando más, de manera más concreta. Y y además de eso, les puse la biblioteca de lectura. Aquí les puse un link y ya los manda a un drive, bueno, al drive, y ahí ya tienen solo apenas puse dos libros. Este que les mencionaba que es el no, este es otro, este es el de filosofía de la lógica, ahorita les explico este. El que mencionábamos la clase anterior es este. No sé si recuerden que hubo una pregunta sobre qué libro, qué libro llevar, que tuviera, así que fuera pues útil, así. Entonces yo les mencionaba que sí puede hacer el copy, sí puede hacer algún otro. Pero yo sugería este de Graham Priest porque ya tiene un lenguaje de símbolos que ya es.
muy difundido, ya es pues, pues básicamente el que se usa en todo el mundo y cualquier texto o artículo ya usa estos mismos símbolos. La parte que estaríamos usando más es por ejemplo, esta de sintaxis, que como ven tiene, pues, es una paginita nada más. Y lo que veríamos hoy es lo de semántica, que sería también una paginita. Eh, Algo importante de por qué elegir este texto es que los temas que desarrollan los capítulos posteriores son temas que también vamos a ver aquí. Por ejemplo, lógica modal, eh, y estas lógicas multivaluadas, las que vienen en los últimos temas. Entonces, es importante este texto, yo creo, porque pues usa el mismo lenguaje que ya vimos la sesión anterior con con los sistemas que también vamos a explorar. Entonces ahí también es la misma dinámica. Por ejemplo, tiene este tema que sería uno que veríamos y tiene nada más 2 páginas. Entonces no está tan cargado también. Así es muy concreto. Tal vez la única dificultad es que está en inglés, pero pues eso ya no es tanto problema. Así igual si alguien tiene dificultades con el inglés, se puede trabajar con un traductor online o incluso la IA ya nos puede traducir de manera muy eficiente. Y el otro texto es uno que también les comparto aquí. Este es más, sí, este es propiamente filosofía de la lógica. Y es un texto para mí muy querido porque lo escribió un colega con Luis Estrada González, un colega mexicano, con otra persona también importante a nivel mundial. Y me parece muy interesante este libro porque sí tiene algunos temas que pueden ser de interés para, pues, de aquí seguir para más adelante si les llama la atención esto. Por ejemplo, uno que veremos mucho será este de constantes lógicas. Entonces yo creo que este es uno de los temas centrales en filosofía de la lógica, porque tiene que ver con el lenguaje natural, con los lenguajes formales y sobre todo con el significado de estos símbolos específicos que vimos en la sesión anterior y con los múltiples sistemas que existen ahora. Entonces, una pregunta importante aquí, que ya es propiamente de filosofía de la lógica, es, ¿existe una sola lógica o muchas lógicas? Entonces, esto se explora a lo largo del texto, pero aquí se ahonda en esto. Y bueno, otro que también puede ser interesante para ustedes, ya cuando lleven otros cursos como metafísica, es este de la metafísica de la lógica. También es interesante, por ejemplo, considerar preguntas como qué tipo de entidades son pues los objetos lógicos, las constantes, las variables, los valores de verdad, por ejemplo, algo que vamos a estudiar hoy. Y también el de epistemología de la lógica. Creo que es un tema interesante porque alguien puede preguntarse desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista filosófico, en qué conocimiento nos da la lógica, o si es que nos da algún tipo de conocimiento, porque algunos autores mantienen que la lógica no ofrece conocimiento más del que ya contienen pues nuestras premisas. Si recuerdan, en la sesión anterior veíamos esta parte de los argumentos y veíamos que teníamos cierta información al inicio que nos llevaba a una conclusión. Entonces, algunos autores dicen que no hay conocimiento lógico porque básicamente lo que hacemos de pasar de premisas a conclusiones es simplemente separar lo que ya tenemos en las premisas y simplificarlo y analizarlo de otra forma en la conclusión. Entonces, aquí los debates están interesantes porque hay quienes sí mantienen que la lógica puede ser pues informativa o tener un valor epistemológico también. Eh, y el otro tema central también es este que les mencionaba ya, el de pluralismo lógico, porque aquí el gran debate es el de algunos mantienen que solo hay una lógica correcta, la que se acerca más a la manera en la que pensamos, y las otras lógicas son más bien meras herramientas técnicas que nos sirven para desarrollar otras cosas, pero no son propiamente la lógica de nuestro pensamiento.
Y entonces ante esto hay dos posiciones, la pluralista y la monista, que pues, hay una sola lógica o que hay muchas lógicas dependiendo del contexto y de la aplicación. O sea, un pluralista mantiene que, dependiendo de qué situación enfrente yo que tenga que ver con una cuestión de validez, pues dependiendo de esa situación, ahí tendré que usar cierta lógica o cierta otra lógica. O algunas lógicas son mejores para representar ciertos contextos que otras lógicas. Entonces ahí está interesante el tema. Entonces estos son dos textos como básicos, no son, por así decirlo, los que, los propiamente, déjenme volver a la plataforma, los que son obligatorios así como para sacar de ahí sus temas, pero yo creo que serían de mucho apoyo si es que están en busca de explorar alguna intuición que ya tengan más o menos, o si les llamó la atención alguno, esos temas podemos explorarlos justo en esta sesión de desarrollo del proyecto. Y ya yo trabajaría con ustedes la bibliografía específica y ya con artículos. Y y bueno, esas son las dos cosas que les quería mencionar de las actividades y de la bibliografía. Yo estaré alimentando la parte de las actividades y en la bibliografía también les agregaré por módulo, por semana, les agregaré como lo que será útil si es que alguno de esos temas les llamó la atención para desarrollarlo en esta investigación. Por ejemplo, los que son más de historia, los textos, yo les pondré aquí unos escaneados que son por ejemplo, cuando entremos a los temas medievales, ahí les pondré algunos textos de autores medievales. Algunos están en latín y pues ahí sí será pues quien tenga conocimientos de ello, pues lo podrá explotar más, pero si no, también les mostraré herramientas digitales actuales para poder acceder al contenido. No será tan necesario que leamos en latín, sino usaremos algunas herramientas que nos pueden apoyar en analizar ciertas partes. Y yo solo me concentraré en esos temas, en algunas secciones específicas que más que el texto, lo importante está en diagramas que vienen en estos libros, pero ya lo estudiaremos a fondo en su momento. Entonces, no sé si tengan dudas hasta aquí, si con lo de la plataforma, con esta parte de la bibliografía. Y sí, creo que también otra cosa, antes de irnos, es que les voy a activar también un foro por si algo se les ocurre después de la clase o si quieren alguna consulta específica para yo cada semana, cada fin de semana lo reviso y ya ustedes ahí aquí también se los activo en la parte de las actividades y ya así ya estamos también en comunicación. Entonces, pues yo creo que no hay dudas. Si tienen dudas, ya saben, levanten la mano, tomen el micrófono. Entonces, pues vamos al tema de hoy. Entonces, como veíamos la sesión anterior, el, en lo que nos estuvimos concentrando fue en intentar responder de qué trata la lógica. Como les mencionaba ahorita, pues el tema principal es la validez. Y ese concepto, la manera más útil que tiene la lógica de analizar este concepto es a través del formalismo de representar pues el lenguaje en cuestión con otro lenguaje que esté libre de ambigüedades. Entonces, lo que veíamos en la sesión anterior, pues era básicamente la traducción de nuestro español a, a las fórmulas de la lógica. Y lo que veíamos básicamente era esto. Por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos para ver los símbolos, para repasar un poco los símbolos que ya habíamos estudiado. Tenemos la negación, tenemos la conjunción, tenemos el condicional y tenemos la disyunción. Y aquí tenemos también la negación, aprovechando.
esto que les mencionaba de el uso de no es cierto que, como el signo específico de la negación que va fuera de los paréntesis. Entonces, pues básicamente el ejercicio que les mostraba recién, ahorita después de un rato vamos a hacer más ejercicios de traducción, pero aquí nada más les pongo esta diapositiva para recordarles un poco la sintaxis o los símbolos que teníamos para nuestras fórmulas. Entonces, sí, este lenguaje, pues sí, la ventaja es que tiene muchos signos auxiliares, como los paréntesis, que nos sirven para ir haciendo menos ambigua nuestro lenguaje. Entonces, esto es importante y se va a reflejar la importancia de esto en el tema de hoy, que son las tablas de verdad, que tal vez muchos las han estudiado en otros contextos, o las han, no sé, si han usado Excel, por ejemplo, ahí aparecen, o tal vez alguien que venga de un contexto de programación también ha usado esto, se conoce de muchas maneras en muchos ámbitos, pero aquí lo vamos a llamar las tablas de verdad y es importante para el tema en general de qué es la lógica, porque en este caso, en esta lógica que estamos estudiando y en muchas otras que veremos más adelante, este método es básicamente el más efectivo para determinar la validez, que es esta propiedad fundamental que estudia la lógica, de los argumentos. Entonces, obviamente tiene sus limitaciones porque lo que podemos expresar con este lenguaje y con este método, pues se limita a lo que podemos también representar con estos símbolos. Entonces, hay lenguajes todavía más afinados, más específicos. Y como les dije hace un rato, el contexto es el que nos va orientando en qué más podemos agregarle a nuestro lenguaje o qué específicos debemos ser dependiendo de nuestro contexto. En este caso, únicamente necesitamos por ahora estos símbolos. Y pues bueno, también dada la naturaleza de un curso que es más de filosofía que de lógica, pues también no es tan necesario para entrar a los temas propiamente filosóficos, ahondar en otros sistemas más específicos. Entonces, algo importante de este tema es que sí es uno de los métodos más usados no solo desde el siglo pasado, que fue cuando se redescubrió, sino pues esto ya tiene, como veremos en esta clase y en posteriores, tiene muchos siglos de antigüedad. Entonces, la idea central de las tablas de verdad es establecer un marco de significado para nuestros símbolos. Lo primero que hicimos, aquí déjenme regresar a esta diapositiva, lo primero que estamos haciendo aquí es desde el español pasar a un lenguaje más abstracto, a símbolos que carecen de ambigüedad. Y ahí ya tenemos dos estructuras. Algo que alguien preguntaba en la sesión anterior era si esto es justo lo que se conoce como el álgebra del lenguaje. Algo así mencionaba, no, perdónenme por no recordar exactamente lo que mencionaba. El álgebra de las proposiciones, tal vez dijo algo así. Eh, y claro, propiamente, siendo estrictos en un sentido más técnico, sí lo sería. Esta parte de aquí sería nuestra álgebra de las proposiciones. Y bajo ciertas condiciones, imagínenlo como en el caso del álgebra que estudiamos a nivel preparatoria o bachillerato. Lo que nos enseñan ahí es ciertos patrones que pueden ser esquemas muy generales o ciertas estructuras que cumplen igualdades. Y lo que estamos ahí estudiando son manipulaciones de signos. Por ejemplo, una igualdad, cuando hacemos una transformación que cancelamos de un lado y eso mismo se tiene que cancelar del otro lado, lo que hacemos es preservar esas igualdades.
Entonces la idea es que en el fondo, en el álgebra, lo que hay son igualdades, son leyes universales que nos ayudan a determinar estos patrones de transformación. Algo similar ocurre aquí. Este lenguaje para lo que nos va a servir es para determinar a nivel abstracto también patrones generales de argumentos válidos o de leyes, si se quiere ver también de esa manera. Entonces, lo que hicimos primero fue pasar de nuestro castellano, de nuestro español, a este lenguaje simbólico, simplemente por esta función de tener algo menos ambiguo. Y lo que haremos ahora es pasar de la simple manipulación de signos a una interpretación. O sea, estas fórmulas, además de significar lo que significan en español, que es nuestra primer eh, traducción, también deben de significar otra cosa que nos ayude a determinar cuándo los argumentos son válidos o cuándo estamos frente a leyes. Y aquí es en donde aparece la parte matemática del asunto. Lo que, lo que vieron desde el propio Aristóteles, esto no es algo justamente del siglo XX, sino que ya desde Aristóteles, lo que él consideró fue que algo fundamental cuando queremos establecer la validez de los argumentos es el concepto de verdad. Y tal vez en otras asignaturas más relacionadas a la metafísica o propiamente a la historia de la filosofía antigua, ya verán ustedes que Aristóteles tenía su definición de verdad, que es muy intuitiva, que hasta incluso a veces es muy redundante para muchos, pero guarda mucha potencia en lo que se puede hacer con esa definición. Entonces, lo que Aristóteles nos dice es que básicamente la verdad para él se determina por correspondencia con el mundo. Si yo digo la nieve es blanca, si expreso esa oración, eh, y quiero determinar su valor de verdad, pues lo único que necesito es contrastar esa oración con el mundo. Y lo que dice Aristóteles es, pues, esa oración es verdadera, sí, solo sí, el mundo manifiesta ese hecho. O lo que él dirá es, pues sí, propiamente la nieve es blanca. Entonces, es algo que resulta muy intuitivo, que a veces es de repente superfluo, pero está en el fondo de todo esto. Y la idea central aquí, como bien lo plantea Aristóteles, es que eh, el rango de operación de la lógica, al menos de este sistema que estamos estudiando aquí, a lo que llamamos lógica clásica, son las proposiciones, lo que mencionaba con la pregunta de la sesión anterior, el álgebra de proposiciones. Entonces, aquí la pregunta central es, bueno, ¿qué es una proposición? Entonces, la idea está detrás de este principio veritativo funcional. Lo que nos dice también Aristóteles, además de darnos su concepto de verdad, es que las proposiciones son aquellas oraciones que pueden ser verdaderas o falsas, o aquellas de las cuales podemos determinar si son verdaderas o si son falsas. Por ejemplo, si yo digo, si en este momento hay alguien conmigo y le digo, cierra la puerta, esa expresión no puedo decir yo que sea verdadera o que sea falsa. Tal vez si la persona cierra la puerta y sigue mi instrucción, la expresión será afortunada porque obtuve un resultado. Pero yo no puedo expresar de ella que es verdadera o que es falsa, porque no es una proposición. Es más bien una oración imperativa. Y si yo digo, ¿qué es una tabla de verdad? Si yo expreso esta oración, tampoco voy a estar ante una proposición, porque tampoco es verdadera o falsa. Una pregunta tal vez pueda tener una respuesta determinada o tal vez no, pero no puede ser verdadera ni puede ser falsa. Entonces, eso es lo que distingue a las proposiciones. Y eso es a lo que apuntamos cuando decimos que construimos el álgebra de proposiciones. Lo que hacemos es limitar nuestro rango de operación solo a aquellas expresiones que pueden tener esta propiedad de apuntar a la verdad o a la falsedad. Entonces, eso es lo que
lo básico, lo inicial de este método y también de esta idea de poder determinar la validez de los argumentos, porque del hecho de que nos limitemos a las proposiciones, lo que sigue es establecer entonces cómo se construye un argumento, qué tipo de expresiones eh, tendrán o serán las que me ayuden a construir los argumentos. Y de aquí ya sale la respuesta obvia, pues justamente las proposiciones. Alguien puede preguntar, ¿se puede construir un argumento con preguntas, por ejemplo, o con expresiones imperativas? Y aquí la cuestión es un poco espinosa y algunos darán algunas respuestas que no son equivalentes. Y aquí es donde ya empieza un poco la filosofía de la lógica, porque el propio Aristóteles nos da también una respuesta a esto. Y él nos dice, sí podría haber argumentos con preguntas, pero no son argumentos, proposicionales, por así decirlo. Eh, Él diría que serían argumentos que tienen que ver más con los tópicos o con esta área que no es propiamente la analítica, sino que sería más bien un tipo de razonamiento probable o que no se determina por la verdad y la falsedad. Entonces, ahí Aristóteles nos da una distinción interesante. Nos dice, bueno, sí, hay expresiones como las preguntas que sí podrían formar parte de la argumentación, porque yo puedo iniciar un argumento, una secuencia de expresiones, preguntándole a alguien. eh, lo bueno es justo, es un caso de argumentación, de inicio de argumentación tópica para Aristóteles, y alguien puede decir, sí, no, y cuando empieza a decir por qué, es cuando se empiezan a encadenar los conceptos para ir armando un argumento, una argumentación tópica, pero que solo será probable, solo llegaremos a acuerdos probables y no será una argumentación analítica como la que veríamos, por ejemplo, en los silogismos. Entonces, esta distinción es importante porque en este caso de la lógica clásica, estamos frente a un tipo analítico también de concepción de la validez. En el caso de los tópicos sería un tipo de validez nada más probable, porque las conclusiones a las que llegaríamos en el caso de los tópicos serían conclusiones que nada más llegarían a un acuerdo, a una convención y que se pueden seguir trabajando, podemos seguir argumentando. Eh, y bueno, eso también se conecta con la retórica, que también es otra de las áreas que estudia Aristóteles. Entonces, aquí la idea central es que nosotros nos concentraremos en las proposiciones, en aquellas expresiones que pueden ser verdaderas o falsas. Aquí no sé si tengan alguna duda, si quieran que ahonde más en una de estas cuestiones que ya mencioné. Si no, pues seguimos con este método de las tablas de verdad. Entonces, la idea es que aquí, como podemos ver en la diapositiva, dice en un cuadro, las tablas son un cuadro que lista todas las combinaciones posibles de valores de verdad de las variables y calcula el valor de la fórmula en cada caso. Entonces, esta definición es muy abstracta. Ya la veremos ahorita con un ejemplo. Pero como les dije, si algunos ya tienen experiencia con Excel o con la programación, me parece que hay una intervención aquí en el chat. Permítame leerla. Dice. Profesor, antes que siga avanzando, disculpe, ¿cómo dijo que verificamos la falsedad o la verdad? Bien, gracias por la pregunta. Ajá, lo que dice Aristóteles, así esto puede variar mucho de un autor a otro, y de una época a otra, pero lo que dice Aristóteles es que eh, cuando establecemos la verdad o falsedad de alguna proposición, esto lo hacemos por correspondencia con los hechos. Entonces, si yo digo, por ejemplo, eh, hoy es jueves, la manera de determinar si esto es verdadero o falso es contrastar esto con evidencia, decir, bueno, a ver el calendario o a ver alguna cosa que me diga
que me dé algún indicio de de qué día es hoy. Y sobre todo también, en este caso de la palabra hoy es jueves, de la expresión hoy es jueves, pues en qué día se está emitiendo la expresión, porque hoy la estoy emitiendo así, hoy, con hoy me refiero a este día, pero si esta expresión, esta misma oración la emitimos en diferentes días de la semana, únicamente va a ser verdadera el jueves, por ejemplo. Entonces, la manera de establecer la verdad o la falsedad es contrastando la expresión, el contenido de la expresión con los hechos. El ejemplo que puse anteriormente fue el de la nieve es blanca, que es un ejemplo muy usual también en en la filosofía contemporánea. Por ejemplo, les voy a poner aquí en el chat a un autor, que, que hace todo un ensayo sobre este concepto, basándose en esta idea de Aristóteles. Es un autor polaco que se llama Alfred Tarski. Y lo que él básicamente explora en en este ensayo que se llama Ensayo sobre una teoría de la verdad, él explora justamente la, esta teoría de la verdad por correspondencia, así le llama, que nos dice esto que les acabo de mencionar pues, cómo determinamos la verdad o la falsedad. Ah, pues contrastándolo con los hechos. Y él, de manera interesante, analiza un caso que puede ser un contraejemplo de esta situación. Y lo que él nos dice es, imaginen la expresión, imaginen que ustedes son, así lo voy a poner aquí en el contexto, que yo soy mexicano y yo emito la oración. Todos los mexicanos son mentirosos. Entonces aquí yo les preguntaría, ¿esta oración es verdadera o es falsa? Como les dije, yo soy mexicano. Si yo digo, esta oración, si yo les digo, todos los mexicanos son mentirosos, ¿qué podemos decir de la oración? Supongan que es verdadera o asígnenle valor verdadero. ¿Qué implica eso? Tomen en cuenta que es un mexicano el que le está diciendo. Si es un mexicano el que la dice y la oración dice todos los mexicanos son mentirosos, según el contenido de la expresión, pues diría que lo que diga un mexicano no es verdad, o sea, es falso. Y ya que la emitió un mexicano, pues no tendríamos por qué aceptarla como verdadera. Pero para aceptar el contenido de esa expresión, tendremos que darle valor verdadero. Pero como la emitió un mexicano es falsa, y así podemos ir subsecuentemente cambiando entre verdadero y falso, etcétera. Bueno, así es muy confuso tal vez en este momento analizarlo, pero analícenla, digamos, de aquí a mañana. Pero este ejemplo es un caso de la paradoja del mentiroso. Tal vez la han escuchado, tal vez no, pero después la pueden googlear. Y pues en este ensayo que les menciono, Alfred Tarski justamente pone esta paradoja como un contraejemplo de esta teoría de Aristóteles. Entonces, ese es otro tema también importante de ahora de de filosofía de la lógica. Y continuando con las preguntas aquí en el chat, nos dice, ¿hay forma de verificar con algo que no sea naturaleza darnos datos o hechos, como dice usted? Sí. Según, de acuerdo a a la teoría por correspondencia, obligatoriamente tiene que ser por datos, por contrastación con los hechos, pero sí habría otras formas. Pero bueno, primero no sé si no sé si respondí la primera pregunta. Ahorita me lo menciona si quieren en el chat. Voy con la segunda. ¿Hay forma de verificar? Tal vez verificar en el sentido de ciertas teorías contemporáneas de filosofía de la ciencia. Ahí tendríamos que analizar qué queremos decir con verificar, pero lo que sí podremos o lo que puedo comentarles es que no solo existe la teoría de la verdad por correspondencia, también hay otras, por ejemplo, la teoría de la verdad por coherencia o la teoría deflacionaria. Por ejemplo, algunos tal vez hayan escuchado a Hegel, este filósofo alemán. Él tenía un tipo o algunos lo clasifican como que su teoría de la verdad era más bien por coherencia que por correspondencia, porque básicamente este tipo de enfoque consiste en que no necesitamos de datos empíricos
establecer la verdad, sino que es más bien un entramado, la verdad se construye dentro de un entramado conceptual en el que lo verdadero es lo que es coherente con ese entramado conceptual. Entonces, si algo es verdadero es porque es coherente dentro del sistema, por así decirlo. No sé si recordarán o tal vez más adelante escucharán esta frase muy famosa de Hegel que es todo lo racional es real y todo lo real es racional. Entonces hay que parece, o muchos especialistas dicen que ahí lo que él quería decir es que la verdad no se descubre, sino que más bien se construye. Eh, y ya tiene ahí como que toda, bueno, es una teoría muy compleja la de Hegel, pero es un caso de una teoría que no depende de la verificación o de un enfoque empírico o empirista. No sé si con eso respondí, espero que sí. Y sí, otras teorías pues se basan no sé, en más, a ver, déjenme revisar el chat. Sí, parece que sí respondí. Gracias, gracias. Sí, entonces, en este caso con la lógica clásica, pues sí, la teoría en la que nos basamos es la de Aristóteles, pero más adelante, en el último tema, en la última semana, sí exploraremos estas alternativas a otros sistemas no clásicos que justamente vienen de tesis como esta de este autor de Alfred Tarski, en donde encontramos anomalías en el lenguaje, porque hay mucha gente que cree que el lenguaje por naturaleza es inconsistente y querer encapsularlo dentro pues, de un sistema como este, como el de la lógica clásica, lo limita, nos limita lingüísticamente. Entonces, ya veremos más adelante otros sistemas que apuntan más a hacer más flexible la determinación de la validez de los argumentos. Entonces, la idea central de esta teoría, de este método, perdón, de las tablas de verdad es partir de esta idea de Aristóteles, primero de que las proposiciones son pues la materia principal de la lógica y que las proposiciones se caracterizan por bueno, de esta determinación de ser verdaderas o poder ser falsas. Algo importante aquí es que ya está implícito en eso, pero que siempre no está de más de aclararlo, es que las proposiciones son estas expresiones que pueden ser o verdaderas o falsas, pero no ambas a la vez, no pueden ser verdadero o falso a la vez, ni tampoco pueden carecer de valor de verdad. Por ejemplo, esta de la nieve es blanca, yo no puedo decir que sea algo que carezca de valor de verdad, porque, de acuerdo a este enfoque, a esta teoría, porque los hechos me tendrán que decir algo, me tendrán que decir o que sí es blanca o que no es blanca. Así si se cumple el predicado, es verdadera, si no se cumple, es falsa. Entonces, todas las proposiciones se van a caracterizar por eso. Y también porque no hay una intersección entre lo verdadero y lo falso. Si es verdadera la expresión, automáticamente cancela que sea falsa. O sea, se agotan los valores porque tiene que ser uno de los dos y se excluyen también porque no pueden ser verdadero y falso a la vez. También, adelantando un poco el asunto, más adelante veremos sistemas donde estos principios se cancelan, pero ya lo veremos más adelante. Entonces, como aquí lo vemos en esta diapositiva, dice solo dos valores. Dice, cada proposición es verdadera o falsa. No hay términos medios y aquí a esto se le llama que es la bivalencia de esta lógica. Esta lógica o la lógica clásica por lo regular se caracteriza por ser bivaluada, por tener nada más dos valores. Las lógicas que estudiaremos más adelante tienen, pues además de verdadero y falso, tienen otros valores. Entonces ahí entran puntos interesantes de filosofía porque uno puede empezar a preguntarse cosas o cuestiones con respecto al relativismo. Así algo que también pues es un tema central en la filosofía antigua, bueno, a lo largo de toda la historia de la filosofía, pero pues estos temas entran también ahí
en algo tan simple como estas tablas. Em, bueno, entonces, sigamos. No sé si hay preguntas hasta ahora, más preguntas. Ustedes, tomen el micrófono en el chat. Em, vale, pues entonces, considerando, como ya les mencionaba, la, que esta idea de las tablas de verdad de este método, por lo regular siempre lo ubican en el siglo XX con estos autores, al menos con Charles Sanders Peirce, es con quien lo ubican como el nacimiento de las tablas de este método. Eh, Incluso hay unos manuscritos de uno de sus diarios donde sí están los diagramas que ya veremos más adelante cómo se forman. Y otros también lo ponen de manera complementaria con los Wittgenstein en su Tractatus Lógico-Philosophicus, este, que ya también lo estudiarán más adelante, tal vez cuando analicen cosas de filosofía del lenguaje en otras asignaturas, estudiarán tal vez a estos autores. Peirce es muy conocido por la semiótica y él tenía una concepción muy filosófica de la lógica porque él decía que la semiótica era justamente la lógica. Y Wittgenstein, pues él básicamente toda su filosofía del lenguaje inicial la centra en la lógica. Entonces, es muy interesante también su filosofía. Pero uno puede trazar una trayectoria histórica desde Peirce hasta los estoicos, hasta el siglo III, al menos. Y también hasta Aristóteles se podría trazar pues una línea, aunque los estoicos y Aristóteles siempre los consideramos como paralelos más que autores que se centren en los mismos temas. Incluso a veces sus teorías son opuestas. Pero mucho del trabajo de Peirce también es compartido por otro, déjenme ponerles aquí este nombre también, otro filósofo que se llama Gottlob. Eh, de repente lo pronuncian como Frege, pero pues aquí para nosotros es Frege. Este autor Frege fue muy sonado hace como unos 2 años porque eh, una profesora de Oxford escribió un artículo, aquí les voy a poner el nombre de la profesora, Susan Bobsin, escribió un texto que se llama, creo que se escribe así pero ya googleando el nombre de la profesora, lo encontrarán bien. Si lo escribí mal, perdónenme, es que igual no, de repente olvido cómo se escriben los nombres, pero esta profesora escribió un artículo que se llamaba Frege plagió a los estoicos, donde esta profesora analiza la filosofía de Frege, analiza la lógica de Peirce y a la conclusión que llega ella es, bueno, con esta pregunta de si plagió a los estoicos, pues suena muy, muy fuerte, pero a lo que llega es a establecer esta trayectoria hasta el siglo III de influencia, porque lo que ella encontró fueron algunos manuscritos de unos cursos de historia que Frege tomó, que nunca citó, pero que sí están los registros de estos apuntes. Y esto llevaba también a analizar la filosofía de Peirce, porque él sí es declarado fan, bueno, no fan, sino estudioso muy, muy fuerte de los estoicos, pero él lo hace a través de la filosofía medieval. Entonces, pues básicamente, si rastreamos el inicio de este método, pues podríamos irnos incluso hasta los egipcios o más allá, donde empezó el razonamiento matemático, tal vez. Pero pues centremos nosotros en que el método tal cual, desde un punto de vista matemático y como ahora lo estudiamos, sí inició con Peirce y con Wittgenstein, pero los principios, si esto lo tradujéramos no a una manipulación, bueno, sí, un poco algebraica de la verdad, si fuera más
en lenguaje ordinario, en lenguaje natural, sí tendríamos a los estoicos como los iniciadores de esta tradición, de este método. Ya lo estudiaremos en la siguiente semana cuando vayamos a un poco de historia a fondo. Yo les traeré aquí algunos textos de los estoicos y la idea es que con estas herramientas que tenemos ahorita de este lenguaje formal, pues analicemos a los estoicos también para ver la riqueza de su pensamiento y la potencia también de su enfoque, porque de repente son muy devaluados o de repente solo los estudiosos se enfocan en la ética de los estoicos, que también es de gran valor, pero yo creo que establecer la ética de los estoicos en este contexto de la lógica también es más interesante porque ya veremos cuando los estudiamos que su ética depende mucho del determinismo, pero no en un sentido negativo, sino en un sentido de armonía con el entorno. Y de ahí la idea de que las acciones humanas obedecen una comprensión profunda de ciertas leyes que pues el mundo manifiesta también, o la naturaleza para ellos manifiesta, el logos, como ellos lo decían. Entonces, por eso los pongo aquí como un fundamento histórico, porque sí es bastante interesante desde el punto de vista filosófico, esta base, esta idea de los estoicos y de su conexión con la ética, porque por lo regular pues siempre se desconectan. Entonces, ahora sí vamos a la cuestión operativa de este método. ¿Hasta aquí alguna pregunta, una intervención, algún comentario? Bien, pues continuemos. Entonces, aquí la idea central, déjenme poner aquí para hacer un poco más gráfico esto, déjenme poner el lápiz. Ajá. Entonces, estas igualdades que tenemos aquí siguen un principio bastante fundamental que ya comentamos aquí. Esta P, ya saben, es una de las variables que usamos en nuestro lenguaje. Puede representar una oración. Y ya saben, lo que dijimos son proposiciones y mantienen esta condición de ser verdaderas o falsas, pero no ambos y alguna de las dos. Entonces, permítanme usar para verdadero el uno y para falso el cero. Entonces, esta idea central de que las proposiciones tienen estas dos posibilidades, recuerden el ejemplo de la nieve es blanca, nos puede llevar a decir que es verdadero, otra opción nos puede llevar a decir que es falso. Eh, entonces, esa idea la podemos representar por medio de una columna en la que expresemos, bueno, hay una situación, llamémosle a cada una de las filas, situaciones, hay una situación en la que P es verdadera. Por ejemplo, como queda más claro con el ejemplo de hoy es jueves. Entonces, si yo emitiera ese juicio o esa oración el día jueves, pues sería verdadera. Esta sería la situación, cuando yo emito esa expresión el día jueves. Y el falso sería cuando yo emito esa misma oración en cualquier otro día. Entonces, P, digamos que es mi oración de hoy es jueves. El jueves es la única situación donde yo tengo como verdadera mi proposición y el resto de días es falsa. Entonces, la base de este método descansa en representar las posibilidades por medio de esta columna para P. P tiene dos posibilidades, ser verdadera o ser falsa. Y no puedo poner en la misma columna el verdadero y el falso, ni tampoco puedo dejar un hueco. Por ejemplo, yo no puedo poner algo como esto. Voy a poner otra vez la P aquí y voy a poner aquí 1,0. Y aquí lo voy a dejar vacío. Porque imaginen que mi oración sigue siendo la de hoy es jueves. ¿Y qué pasaría? ¿En qué día o con qué contrastaríamos esta expresión para decir que es uno y que es cero al mismo tiempo? No tendría sentido desde esa perspectiva clásica.
Y también la carencia de valor, no podemos poner un hueco o algo, un espacio vacío. Tenemos que asignarle un valor. Esta expresión de hoy es jueves. Imaginen que tenemos todos los días de la semana aquí, lunes, martes, miércoles, jueves, etcétera. Verdadera solo es el día jueves y el resto es falsa. Entonces, eso ya nos da la distribución de, de las dos posibles situaciones para mi oración. Déjenme ver el chat. Hay una pregunta. Dice, Juan nos dice, ¿se puede decir que debe cumplir el principio de no contradicción? Ah, bueno, bien, esta es una buena pregunta. Eh, justamente, esto nos lleva también a una cuestión filosófica. Podríamos decir que es una manera de decirlo, pero no exactamente sería esto el principio de no contradicción. Más bien a este le podemos llamar, y aquí ya es una distinción técnica, este más bien sería, déjenme ponérselos aquí con contexto, el principio de bivalencia, porque lo que nos estaría diciendo más que una contradicción, nos estaría diciendo, solo hay dos valores y esos valores no aparecen al mismo tiempo, no se asignan simultáneamente y al menos tenemos que asignar uno de ellos, no puede haber un hueco ahí. Pero esto tiene consecuencias em, con respecto a esta idea de la contradicción, porque si aceptamos o si nos orientamos por medio de este principio de bivalencia, un resultado de eso es que evitaremos las contradicciones o serán imposibles las contradicciones. Entonces, respondiendo directamente a la pregunta, diríamos, ¿debe cumplir el principio de no contradicción? Sí, justamente porque todo esto descansa en el principio de bivalencia. O sea, el principio de bivalencia es el que le da fundamento a que después en mi sistema yo no tenga contradicciones. Entonces, dicho de otra manera, el principio de no contradicción descansa en el principio de bivalencia. Y junto a este principio de no contradicción está el principio también del tercio excluso, que tal vez también lo han escuchado. Entonces, no sé si respondí la pregunta, Juan. ¿Es el Y tercer excluido? sí, sí, sí. Eso es otra manera de decirlo también, el tercio excluido. Sí, sí, Claudia. Y sí, tiene muchas, tiene así al menos tercio excluso, tercio excluido. En español al menos son esas dos. Y ahorita en las siguientes diapositivas los vamos a ver de manera explícita. Ahí los vamos a ver directamente. Y veremos por qué descansan en este principio de bivalencia. Pero ya entrando en la filosofía, lo que diríamos es, uno es más fundamental que el otro. Bien, entonces dice, tercio, también tercer excluyente, también es otra, bien, bien, sí, gracias, también es otra manera de expresarlo. Y el principio de no contradicción también a veces lo llaman el principio de contradicción, así aunque suena más, sí, suena mejor decir el de no contradicción, pero a veces algunos dicen que es más adecuado, o bueno, por si lo encuentran también en la literatura así, pues se refiere a este también. Entonces, una distinción principal, ahorita qué bueno que lo preguntaron, es que el principio de no contradicción y el del tercio excluido son principios lógicos, así que propiamente están en un sistema o aparecen dentro que son expresables con mi lenguaje lógico y aparecen en un sistema. Pero el principio de bivalencia es un principio metalógico que, que me dice algo del sistema, no aparece dentro del lenguaje del sistema. Que este principio es metalógico porque descansa dentro de eh, la constitución o la construcción de un sistema lógico o de un lenguaje, si así lo quieren ver. Entonces, por ejemplo, alguien puede decir que en el español existe el principio
de no contradicción, sí, sí, sí podemos decirlo, porque hay tal vez una expresión en español que nos dice, por ejemplo, eh, algo no puede ser tener una propiedad ni carecer de esa propiedad al mismo tiempo. Así sería una formulación del principio de no contradicción en español. Pero alguien, si nos dice, si nos quiere expresar el principio de bivalencia, en español lo que diría sería más bien, nuestras proposiciones no pueden ser al mismo tiempo verdaderas y falsas, y ellas tienen que ser o verdaderas o falsas. Entonces, como más una cuestión sobre el lenguaje, metalingüística, que propiamente una ley, digamos así, declarada en el lenguaje objeto. Entonces, pero bueno, esto de repente si les resulta algo confuso, ya quedará un poco más claro cuando usemos las tablas y les muestre ahí propiamente los principios. A veces algunos los llaman también leyes, ley de no contradicción, ley de tercio excluso. Pero el de bivalencia sí es un principio, porque ese es metalógico, está por encima del sistema lógico, no en jerarquía como así, no porque sea mejor o porque sea más importante, sino porque habla sobre el lenguaje objeto o sobre nuestro sistema propiamente o no, sobre nuestro lenguaje. Eh, entonces, sí, espero que esto haya sido algo claro y si tienen dudas, no vacilen en tomar la palabra. Entonces, como les mencionaba aquí, estas igualdades se refieren justamente a la complejidad de mis expresiones. Aquí, como les dije, nada más tengo considerada una oración, una proposición. Eso me da dos posibilidades, dos situaciones. Y aquí es importante estar viendo cuántos renglones me da cada una de las situaciones que vamos, o de este tipo de casos, porque en el primer caso de complejidad básica, donde nada más tengo una proposición, pues me da dos situaciones, donde yo tengo verdadero, mi proposición verdadera, o donde la tengo falsa. Entonces, esta formulita es muy importante porque me va a dar el número de filas que necesito para expresar mis posibilidades de verdad o falsedad. Entonces, si yo solo tengo, aquí ponemos n igual al número de proposiciones, yo sustituyo aquí el exponente como lo ven aquí, aquí lo expresan por el número de filas, sería 2 a la n. Yo sustituyo con el número de mis proposiciones, aquí nada más tengo una, pues eso me da dos filas. ¿Cuáles son? Pues aquella donde mi proposición es verdadera o donde es falsa. Esto aumenta en complejidad si yo agrego más proposiciones. Por ejemplo, si tengo dos proposiciones, aquí debo de contemplar más posibilidades. Aquí les voy a poner de manera rápida, pero también les voy a explicar la idea detrás de esta configuración. Por ejemplo, digamos que yo tengo dos proposiciones, la nieve es blanca y hoy es jueves, por ejemplo, P y Q. Entonces, lo que nos dice este principio es que yo tengo que considerar todas las posibilidades dentro de las situaciones, del rango de situaciones que me da considerar verdadero o falso mi proposición. Entonces, una posibilidad es que ambas sean verdaderas. Por ejemplo, que la nieve sea blanca en este momento y apuntando aquí ahorita que está nevando afuera y que hoy sea jueves. Así sabemos que hoy no es jueves, ¿no? Pero digamos, una posibilidad, un mundo o una situación en donde esto es verdadero es pues justo donde es jueves y donde hay nieve, donde neva y la nieve es blanca. Entonces aquí diríamos, bueno, esta situación es la del jueves con nieve blanca. Otra posibilidad es cuando en efecto nieva y la nieve es blanca, pero no es jueves, es cualquier otro día de la semana. Entonces diremos, bueno, pues otra posibilidad, otra situación es cuando P es verdadera y cuando Q es falsa. Otra posible situación es cuando la nieve no es blanca, tal vez por alguna razón atmosférica, cayó la nieve y era como gris, por ejemplo.
azul o no sé, y en ese caso es falsa la expresión, pero es jueves, entonces ahí podemos decir que es falsa la primera, la P, y la Q es verdadera. Y la otra posibilidad es cuando, por ejemplo, esta cuestión atmosférica que altera el color de la nieve ocurre también, pero estamos en un día que no es jueves, en cualquier otro día, y ahí tendríamos las dos falsas. Y no habría otra posibilidad. Estas serían las únicas posibles situaciones con respecto a estas dos expresiones. Y esto nos lo da también nuestra formulita aquí. Nos dice, si tenemos dos proposiciones, esto, usando la expresión de aquí de 2 a la n, nos da cuatro situaciones, cuatro posibilidades, que son justo las combinaciones. En el caso de n a la 3 aumenta en complejidad. Y en el caso de n, ya le van agregando más contenido, crece exponencialmente esto. Así es una complejidad exponencial. Es uno de los problemas, no solo filosóficos actuales, sino más bien computacionales, más importantes que hasta ahora no han sido resueltos en la computación. Si esto tiene alguna manera de determinar con un número, construir estas tablas así muy extensas. Pero bueno, nosotros no vamos a ir más allá de tres casos, así también no se preocupen, no vamos a ir a problemas tan técnicos tan extremos. Pero es interesante también, si quieren estudiar algún caso de filosofía de la ciencia, pueden entrar en estos temas de complejidad. Eh, pero bueno, todo esto qué tiene que ver con lo que veníamos hablando de las situaciones, digo, de las situaciones de la filosofía de la lógica, de las proposiciones y del concepto de verdad. Pues justo este autor que les mencionaba antes, Wittgenstein, hace una parte su filosofía de estos principios. Él dice cosas como, pues, algunas de sus frases más célebres son, por ejemplo, el mundo es todo lo que es el caso. Eso lo pone ahí como una tesis. Eh, entonces, lo que él basa su filosofía del lenguaje, pero también su ontología en esto, él le llama atomismo lógico a esto, y a lo que va con toda esta construcción es a establecer que el mundo es la totalidad de las proposiciones y de sus posibilidades. Entonces, en este ejemplito, por ejemplo, de estas cuatro situaciones que consideramos, aquí ya estaríamos formando mundos. El mundo donde la nieve es blanca y es jueves, el mundo donde la nieve es blanca pero no es jueves, etcétera. Entonces, esto también se conecta con otros autores como Leibniz, como Gottfried Wilhelm Leibniz, se los voy a poner aquí también en el chat. Eh, un autor que también tuvo influencia en la lógica modal. Y él mencionaba, por ejemplo, cosas como que habitamos en el mejor de los mundos posibles. Y esta idea, que fue criticada también por otros autores como Voltaire, le dio paso a construir este tipo de estructuras. Hay una muy popular que se llama, bueno, que es muy usada ahora, no solo en filosofía, sino incluso en ciencias computacionales, que es la semántica de Kripke, otro autor también que aquí les voy a poner en el chat. Y entonces la idea de estos autores es que la ontología, pues así como lo veíamos con este autor, Hegel, perdón, que el mundo se construye a partir de considerar estas situaciones. Déjenme ir al chat. Aquí hay una pregunta de José. Dice, o sea, el 2 se refiere a que puede ser uno verdadero o cero falso y n a la cantidad de las proposiciones. Exacto. Esa es justamente la idea central. Este, pasando de nuevo a esta parte técnica, déjenme usar aquí el lapicito. En esta igualdad, el 2 la base, se refiere a nuestras dos posibilidades y el exponente se refiere a el número de combinaciones que vamos a generar con este 2.
N igual al número de conjugaciones, no a la cantidad de proposiciones, o estoy equivocado. Eh, N sería más bien la cantidad de proposiciones y 2 sería el número de valores, así para ponerlo de manera concreta. Este 2 que está aquí en la base, se refiere a que tenemos dos valores nada más. Y el exponente, el n en esta de aquí arriba, se refiere a cuántas proposiciones tengo. Porque implicaría cuántas veces voy a combinar el 2. Entonces 2 a la uno nada más lo voy a combinar, no lo voy a combinar porque nada más lo voy a tomar una vez. Ah, pues da igual 2. Aquí lo voy a combinar dos veces, entonces sería 2 por 2. Y en el 3 sería, bueno, 2 por 2 por 2, 8. Entonces así iríamos escalando. Si tenemos una proposición, una fórmula muy extensa de 10 proposiciones, P, Q, R, S, T, etcétera, 2 a la 10 ahí tendríamos 2 por 2 por 2, un número muy, muy extenso de... Pero lo importante aquí es considerar que este resultado nos da el número de filas de combinaciones posibles. Entonces no sé si con eso respondí. Parece que sí. Profesor, para que no quede duda, Sí. el tema de el 2, el 4 y 8, ¿qué significa? Ok, ok, sí. Gracias, gracias por la pregunta. Este, sí, sí, dice, gracias, quedó entendido. Perfecto. Sí, para que no quede duda, el 2, el 4 y el 8 serían eh, el número de filas que yo tendría en cada uno de los casos. Por ejemplo, en el caso uno donde nada más tenemos una proposición como P, tendríamos una pequeña tablita. Ahorita les voy a enseñar para qué sirve esta tablita, pero lo importante es que el 2 nos diría que solo tenemos dos casos posibles, cuando es verdadera, cuando es falsa. El 4 nos daría el que puse hace un rato de cuatro posibles combinaciones, por ejemplo, P y Q. Aquí tendría P y Q y tendríamos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. 4. Este 4 se refiere a cuántas filas voy a considerar. Y esta es una guía importante porque a veces uno va calculando así como lo hice yo de, bueno, verdadero, 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 falso, etcétera. Pero en el caso del 8 ya tenemos un número más complejo. Déjenme poner aquí los tres, los tres posibles casos. Sí. En el 4 es cuatro filitas tendríamos de posibles combinaciones. En el 2 dos casos. Y en el 8 como tenemos tres variables, tendríamos P, Q y R. Lo que tendríamos sería todos verdaderos, uno falso, los otros verdaderos, etcétera. Pero nos daría esta fórmula, lo que nos daría sería la regla para decidir cuántas filas. Aquí tendríamos 8. Ya ahorita haremos ejemplos específicos, pero uno, 2, 3, 4. Aquí tendríamos verdadero, 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 verdadero. Por ejemplo, la mitad verdaderos, la mitad falsos. Y luego ya les mostraré ahorita cómo hacer estas combinaciones, pero para que no quede duda, lo que nos dan estos tres números son cuánto crece mi tabla de combinaciones, en, dependiendo del conjunto de variables que tengamos o del número de variables que tengamos. Si tenemos una, nada más tenemos dos posibilidades, verdadero y falso. Si tenemos dos, tenemos cuatro posibilidades porque ya combinamos más elementos. Y si tenemos tres variables, nos da ocho porque ya hay más posibilidades. No sé si quedó claro ahí, Wilson. Parece que sí. Entonces, déjenme ver aquí el chat. Sí, sí. Gracias, gracias, Wilson. Entonces, parece que hubo otra pregunta. Dice, ¿será el número de resultado o posibilidad de las proposiciones que hayan o estén en cuestión? Ajá, sí. Entonces, sí, sí, justo sería así como bien nos lo plantea José, el número de posibilidades. Entonces,
Esto es, digamos, la parte básica de este método. Entonces, y les di un poco el contexto también histórico y filosófico, un poco de dónde parte esta cuestión. Em, sí, aquí para que quede igual más claro, el exponente uno, 2 o 3, proposición o variable. Mm, podemos decir variables o proposición, porque en este caso nuestras variables serían nuestra representación simbólica de las proposiciones. En términos concretos, una proposición, así siendo muy, muy estrictos para algunos autores, sería la oración que decimos en castellano o en inglés o en cualquier lengua. Otros dirían que ese es el contenido de esta oración. Claudia tiene una pregunta. Adelante, Claudia. Sí, profesor, disculpe, me quedó claro que con n las variables puede ser falso y verdadero. Ahora bien, el número de combinaciones se refiere a las filas, ¿ya? Estas filas, son estos cuadritos que usted hizo. El número de cuadritos dice 2 elevado al cuadrado, ¿no? O dos, Sí, sí. entonces serían dos, solamente dos cuadritos ahí, o cuatro En del el caso de resultado. sí. En el caso de 2 a la uno serían dos filas nada más. En el caso de 2 al Ah, cuadrado, ya. cuatro filitas. Y el cuatro. Ujú, ujú. En el caso de 2 al cubo, ocho filitas. Y aquí es donde le podemos, Y en bueno, ya, cada sí, fila, falso, verdadero, falso. sí. En cada fila lo que tenemos que cuidar es que no se repitan combinaciones. Ahorita les voy a mostrar un método para hacer esto eficiente, pero por ejemplo, si ven, esta combinación de uno y uno no se repite en ninguna de las otras. Por eso la formulita es muy determinante y muy concreta y hasta se pone así como principio para saber el número exacto de filas y no repetir combinaciones. Entonces aquí, por ejemplo, Ya. este uno Gracias, uno. profesor. Sí. Ahora sí. Vale. No, no, gracias a ti, Claudia. Y sí, entonces, sí, pregunten para que quede esto bien claro, porque cuando ya empecemos a filosofar sobre estas cuestiones, es donde, y entremos a sistemas diferentes, es donde ya esto quedó claro y ya podemos ahí cuestionarlo también. Porque muchas preguntas aquí pueden surgir. Alguien puede decir, bueno, pero eh, si bien partimos del principio de bivalencia, ¿por qué? ¿Por qué lo tenemos que aceptar? Así es una pregunta filosófica fuerte y central. ¿Por qué solo pueden ser verdaderas y falsas? ¿O por qué por qué no pueden repetirse el verdadero y el falso, por ejemplo? Entonces, bueno, responder a estas preguntas o analizarlas, pues implica que tenemos claro esto que justo que están preguntando. Entonces, bien por las preguntas. Entonces, la idea central de este método, hay otra pregunta aquí, dice, creo que, creo que se lleva el álgebra sí, sí, sí. Qué bueno que preguntan eso, qué bueno que hacen la cuestión aquí, porque como bien les mencionaba, si vienen de otros contextos, por ejemplo, matemáticos, computacionales o, o en Excel, estas, estas tablas o este método también se conoce como, o las conectivas que nosotros estamos usando en este lenguaje, también se conocen como operadores booleanos por un matemático llamado George Boole del siglo XIX. Y entonces este autor, pues justamente nos definía, bueno, en una obra que se llamaba Las leyes del pensamiento, nos decía que, pues básicamente la construcción de nuestro pensamiento es binaria y pues sigue este principio más o menos como Aristóteles. En el contexto matemático y computacional lo asocian más a Boole, esto, pero como les dije, pues la historia se puede rastrear hasta los estoicos. Así, esto ya
No, bueno, muchos lo ponen, debaten eso, pero es más una cuestión terminológica y al final apuntamos a lo mismo. Aunque en el contexto de álgebras de Boole o álgebras booleanas, sí hay ciertos matices porque esta álgebra de las proposiciones o esta álgebra binaria es un caso concreto muy específico de algo que se desarrolló ya en el siglo XX como álgebras de Boole, así una estructura más general en la que esto es un caso especial y hay otros casos más generales. Ya en el contexto matemático como que sí refiere a otra cosa más general, más abstracta, de la que un caso específico es este, pero, pero sí por ejemplo, aquí dicen en el chat, el diseño de circuitos electrónicos se basa en álgebras de Boole. Al menos eso entiendo. Sí, sí. Y justamente estas tablas son básicamente una manifestación tabular, si lo quieren ver, de los circuitos eléctricos. Ahorita cuando resolvamos algunas tablas, se van a dar cuenta que básicamente, si esto lo trasladamos a circuitos, es lo que estamos haciendo aquí sería o lo que haremos sería más bien equivalente a generar un circuito. Y el encendido del circuito de la bombilla, por ejemplo, implicaría algo a nivel de nuestras tablas. Implicaría, por ejemplo, que nuestro argumento es válido o que nos encontramos frente a una ley lógica. Entonces, sí, exactamente lo que mencionan ustedes es eso. Es equivalente, es una estructura equivalente, no sería propiamente lo mismo, pero sí sería isomorfa esa estructura, si es que lo queremos llamar sí, así de una manera con términos, siendo estrictos con esos términos lo llamaríamos. Y desde un punto de vista filosófico, pues podríamos incluso ligarlo con otras áreas como la filosofía de las matemáticas, en donde también se exploran más estructuras como esta, o unas son equivalentes, otras no. Pero sí, también esto tiene que ver con el diseño de circuitos. Y justo las tablas son otra forma de ver los circuitos. Entonces, la base de este método viene de, en primer lugar, considerar estos tres casos, porque no vamos a ir más allá de estos tres casos. Cuando tenemos una fórmula que tiene nada más una variable o una proposición, aquí en este contexto, hoy en esta clase en específico, llamémosle variable o proposición a las letras, aunque como les dije puede variar en otros contextos, pero hoy a P llamémosle proposición o variable. Entonces, si solo tenemos una variable, tendremos esta tabla de dos renglones. Si tenemos dos variables, una de cuatro y así. Entonces, el método parte de construir inicialmente nuestra tabla de combinaciones para nuestras variables. Aquí está ya la tablita. Miren, ahorita les voy a mostrar aquí con el lápiz. Este sería el inicio de nuestro método. Es, digamos que un ejercicio usual del examen, por ejemplo, será una fórmula como las que escribimos anteriormente en el ejercicio de traducción. Por ejemplo, aquí les voy a poner P y Q o P. Esa es una fórmula muy compleja que tiene varios signos, pero si la analizamos a detalle tenemos P y P aquí repetidos y Q. Entonces nada más tenemos P y Q. Dos letras, dos variables. Según mis igualdades, solo necesito cuatro filas. Aunque tengo numéricamente tres símbolos de letra, la P se tiene que leer como la misma P. Esta P y esta P son básicamente la misma letra. Aquí déjenme ver, hay una pregunta. Dice, álgebra electrónica, pensé que estaba en filosofía. Sí, justo. Y en filosofía de la lógica. Y como veremos, mucho de la filosofía no solo en filosofía de la lógica, sino en general en la filosofía, viene de la convergencia de todas estas áreas. Entonces, hay un artículo muy interesante, que es un artículo
que escribió este autor que les mencionaba en el libro de Filosofía de la Lógica, que se llama, les voy a poner aquí en el chat, que se llama ajá, ¿Cuánta filosofía hay en una tabla de verdad? Este es un artículo muy, muy informal, muy intuitivo, y de hecho él lo pone como este carta a un joven filósofo de la lógica o algo así lo pone como subtítulo. Y básicamente este trabajo, este artículo, lo escribió este autor hace años, y el libro que les mostré hace un rato, el de Filosofía de la Lógica, es de ese mismo autor, de este filósofo mexicano. Pues ya es una manifestación más concreta de todas estas ideas que surgieron ahí cuando se preguntaba cuánta filosofía hay en una tabla de verdad. Aquí hay otro comentario de Fernando. Dice, filósofos como Aristóteles o Leibniz soñaban con un lenguaje universal donde los debates se resolvieran haciendo cálculos en lugar de discutir, calculemos. Exacto, sí. Eso es lo que decía Leibniz. Y sí, propiamente, eh, la- mucho de esto viene de esta pretensión de obtener un sistema también carente de ambigüedades. Este, Dice, ¿qué fue lo primero, el número o la palabra? Ah, bueno, esas cosas aquí ya están filosofando de manera más avanzada, y sí, ahí sí, es una pregunta interesante la que pone Claudia también. Ese podría ser, uno de tus temas también de investigación de filosofía de la lógica mezclado con filosofía de las matemáticas. Entonces, bien. Vale, pues entonces, gracias por sus preguntas y sus intervenciones. Eso básicamente esta es lo que hay que hacer en este curso de filosofía de la lógica. Y sí, lo intentaremos llevar en la siguiente semana a nuestros proyectos también. Bueno, sí, como les decía, regresando al método, ¿en qué consiste el método? Este método de tablas de verdad, imaginen que partimos de una fórmula como esta. La idea central es que eh, debemos llevar esto a analizar su significado, las posibles combinaciones, primero, de valores de verdad para saber qué situaciones consideramos eh, para toda esta fórmula. Aquí lo vimos simplemente considerando P y Q y decimos, ah, bueno, las dos pueden ser verdaderas, una verdadera y la otra falsa, o al revés, o ambas falsas. Entonces, lo que busca la lógica es determinar los argumentos válidos, pero también las leyes lógicas. Entonces, si yo les pongo una expresión como esta, la pregunta que abordaríamos sería, ¿es esta una ley lógica o es más bien una contradicción? Entonces, para resolver eso, lo que tendríamos que hacer es construir su tabla de verdad, partiendo primero de construir esta tabla de combinaciones. ¿Y qué significaría eso en el fondo? ¿Qué significaría que algo sea una ley lógica o que sea una contradicción? Pues esto sería una ley lógica si en todas las combinaciones de situaciones, como estas cuatro, siempre obtenemos en su conectiva principal o en el símbolo principal en el que une todo, si siempre obtenemos valores verdaderos. Yo le puse uno, pero bueno, aquí está con verdadero. Entonces, ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, pero la resolución de este ejercicio sería más bien así, en ese paso. Primero, una fórmula, después la pregunta de, ah, bueno, ¿esto es una ley lógica o no lo es? Y de ahí ustedes partirían generando primero su tabla de combinaciones y después harían un cálculo aquí dentro bueno, ahorita les voy a mostrar en ese ejemplo cómo era en el cálculo, pero para hacer ese cálculo usarían justamente esta tabla que está aquí. Esta tabla sería la que le da significado a cada uno de nuestros signos lógicos, los que también se llaman en otros contextos los operadores booleanos. Por ejemplo, en Excel, si ponen
así le ponen bull o BOLL, BOL, les aparecen pues estas combinaciones o símbolos equivalentes. Entonces, eh, cada uno de estas columnas, sí, estas columnas representa qué significado le asignamos a mi signo con respecto a estas combinaciones que tenemos aquí en la otra tabla. Por ejemplo, ¿cómo leer estas columnas? Pues se leen como si fueran circuitos, como bien ya lo mencionaban. Imaginen que yo tengo dos fuentes de electricidad y que las combino. Entonces tengo P y tiene un valor. Es encendido, por ejemplo. Tengo Q y es encendido. ¿Qué resultado me da con este signo de aquí? Ah, pues me da también encendido o verdadero en nuestro contexto de verdad y falsedad. Ahora bien, ¿qué pasa si yo pongo verdadero con falso? Ah, pues se apaga, mi circuito se apaga. ¿Y qué pasa si tengo falso y verdadero? O sea, el caso inverso. Ah, pues también se apaga. ¿Qué pasa si tengo los dos apagados? Ah, pues está apagado totalmente. Entonces, este símbolo de aquí, la conjunción, la I, se interpretaría diciendo, solo está encendido si tengo las dos fuentes de energía o de electricidad encendidas también. Si P y Q están encendidas, me dan encendido. Si alguna de ellas se apaga, me apaga totalmente mi símbolo o lo vuelve falso en términos de de nuestro contexto de verdad y falsedad. Y eso pasa con las otras. Pero antes de que veamos las otras, en la conjunción, en el primero que analizamos, ¿alguna duda con esta, con la I, P y Q? Solo da encendido o solo da verdadero cuando tengo ambos encendidos. O sea, este valor de aquí depende de las combinaciones que tenemos en la otra tablita. Y así podemos ir analizando cada una. Verdadero con verdadero, verdadero. Verdadero falso, falso. Y aquí ya la presencia de un falso me apaga cada una de mis opciones. Entonces piensen en P y Q como las fuentes de electricidad. Y el símbolo de en medio como como la conexión que se hace. Entonces, así trabajan los circuitos también. Entonces, en este parece ser que ya no hay dudas. Pasemos al siguiente. Esta es la disyunción, la O, y aquí nos dice verdadero P, verdadero Q, me da verdadero en mi otra operación en la O. Si tengo verdadero P y falso Q, dice, ah, bueno, no importa, aquí sigue encendido. Con que tenga verdadera la P, sigue verdadero todo en este caso. Y en el otro nos dice falso P, verdadero Q. Dice, ah, bueno, en ese caso también se mantiene encendida, porque nuestra regla nos dice, solo necesito una de las dos fuentes para que toda se mantenga encendida. El último caso dice falso con falso. Ah, bueno, este aquí sí apaga la fuente. Nos dice, si ambas están falsas, es como si no tuviera ninguna fuente de energía, de electricidad. Ah, entonces me vuelve falsa toda. Y así se construye esta de la disyunción. ¿Dudas con esta? ¿Con alguna de las dos? Estas son, por así decirlo, las más sencillas en un sentido, pero a veces el error común es confundirlas porque se parecen, porque porque son el mismo signo, pero están al revés. Entonces, si no hay dudas con estas, pasamos a a las otras dos. Entonces, de nuevo, en este caso, en el signo de la flecha del condicional, lo que nos dice la regla es, bueno, tengo encendido con encendido, o verdadero con verdadero. Ah, pues también nos da verdadero. En este caso, aquí es donde tienen que poner mucha atención. Si tengo verdadero con falso, me da falso. Ahorita les voy a explicar un poco por qué, pero por ahora solo mantengan en mente este caso. Solo es falso aquí, cuando tengo verdadero y falso. En el resto de casos me da verdadero. Y vean los casos. Uno es falso con verdadero
pues se parece un poco a otro que ya vimos aquí. Falso con verdadero, pues me da verdadero. Ahora tengo otro caso donde da falso con falso y me da verdadero. Entonces, este también es un caso en el que tienen que poner atención porque a veces también confunde a los estudiantes. Pero ahorita les daré la explicación para que se entienda un poco por analogía a otro símbolo. Para entender mejor este, piensen en el signo de menor o igual. Y esta operación de la flecha, piénsenla como una relación causal. Y recuerden el significado que tenía en español, que era el de entonces. Si yo digo, si llueve, entonces el suelo se moja. Creo que así era el ejemplo. Entonces, lo que en castellano parece decir es un poco esto de relación causal, pero aquí asociémoslo a este signo de menor o igual y leámoslo con esta interpretación algebraica. Si comparamos P y Q, decimos, ¿es menor P o es igual a Q? Y si es el caso, nos da encendido. ¿Es menor? No. ¿Es igual? Sí. Ah, bueno, entonces encendido. En el segundo caso nos dice, ¿es menor o es igual? Pues no es menor porque el uno con la interpretación algebraica diríamos que es mayor, entonces no cumple la regla porque el uno cero. Y tampoco es igual porque uno no es igual a cero. Entonces, ah, bueno, aquí se apaga, aquí es falso. En el siguiente caso tenemos falso verdadero o cero uno en nuestra interpretación algebraica. Y aquí diríamos, bueno, ¿es menor? Sí, sí es menor. El cero es menor al uno. Ah, bueno, entonces también es encendido, también pongámosle encendido, verdadero. Y finalmente, F y F es menor o es igual. Ah, pues son iguales. También da encendido. Entonces, esta interpretación es la que nos da un poco más de sentido. Para entender la regla, para no confundir a veces los alumnos aquí se confunden un poco con falso, falso, da falso. Porque como ya vimos en los otros casos, ¿qué es lo que pasa? Aquí también solemos caer en ese error. ¿Dudas con este tercer caso? Creo que la interpretación de menor o igual le da más sentido. Entonces, vamos al último, bueno, al penúltimo porque todavía falta el de la negación. Este caso es el más simple, porque ahorita como van a ver, aquí lo único que nos pide la regla es si son iguales, B con B, aquí da verdadero, o sea, encendido cuando son iguales. Si son distintos, por ejemplo, verdadero con falso, falso con verdadero, me da falso. Si son falsos los dos, significa que son iguales. Ah, pues también es verdadero, también encendido. O sea, esta última se puede interpretar como si son iguales, P y Q, eh, da encendido, da verdadero. Entonces, esta es de las más sencillas. No sé si en esta tengan también una duda o comentario. Y finalmente la negación también es una de las más sencillas porque como verán, si P es verdadero, su negación invierte el valor, da cero o da falso. Esta imaginen la que es como el switch que me apaga la corriente eléctrica. Entonces, si está encendido, con esta operación, con la de negación, lo apago. Y si está apagado, con esta operación lo enciende. Entonces, yo creo que el contexto de la corriente eléctrica o de los circuitos, nos aclaró mucho aquí. Bueno, antes de que pasemos a ejercicios, dudas con esto. Esta, yo les recomiendo que como les voy a subir, bueno, ya les subí las diapositivas, que esta la tengan presente como una tarjetita así en su área de estudio, tal vez tengan la impresa aquí al lado o aquí péguenla, o si tienen pizarrón en casa ahí también dibújenla, porque tal vez no la estaremos usando así constantemente, pero cuando analicemos a los estoicos, esto volverá así a presentarse. Entonces, porque, bueno, como veremos los estoicos, estas reglas los estoicos las tenían en griego, ellos tenían todo esto en griego. Entonces, bien. Entonces, pasemos ahora sí a ejercicios. Voy a estar volviendo a esta diapositiva porque pues necesitaremos las reglas, pero si quieren les doy un segundo para que capturen la pantalla y ya las tengan ahí en una saladito o
o si van tomando nota, igual pues ya las tendrán dibujadas. Pero yo vuelvo a las tablitas. Entonces, vamos ahora sí con un ejemplo. Vamos a ver esto ya en acción. Así serán nuestros ejercicios de esta semana, junto con los de traducción. Pero como verán en la aplicación va a ser más sencillo porque la aplicación automáticamente nada más les pedirá que le den que con clics ahí ustedes construyen las tablas, no será tan complejo. Algo que yo les recomiendo para asimilar un poco más esto es que lo trabajen a mano. A pesar de que yo les deje los ejercicios en la plataforma, ustedes a mano, ahí les voy a marcar las páginas del libro de Priest, del que está en la plataforma, para que ahí ustedes eso lo agarren como ejercicios. Y en el libro también vienen estas tablas, también vienen explicadas. Entonces ahí también pueden consultar eso. Entonces ahora sí vamos al caso. Imagínense, aquí lo vamos a poner paso a paso, los voy a ir siguiendo y ustedes ahí van revisando. Supongan que el ejercicio que les he puesto es esta fórmula de aquí. Así digamos que examen. Nada, les pongo una tabla, ¿no? Hacer esta tabla, así como de examen. Obviamente en lo que consistirá el examen, pues no será así. Así no lo evaluaré como si si se le equivocaron en un signo, mal todo, ¿no? Sino que será analizar la construcción paso a paso. Entonces, usualmente estos ejercicios se trabajan así. Comenzamos con una fórmula. Dice, ¿qué fue lo primero? El número. Ah, no, este fue lo anterior. Claudia. Ah, sí, Claudia ya nos pasó aquí sus apuntes. Bien, sí, yo creo que así, así construyan su tablita y también siempre en todo lo que construyan, en sus apuntes, en sus notas. Póngale comentario. También los ejercicios que hagan, coméntenlos, pónganle ahí el comentario, porque eso es muy ilustrativo cuando van a revisar, cuando van a estudiar para un examen o para cuando ya lo quieren llevar a un trabajo de investigación, porque en el comentario es en donde surgen las dudas y donde surge justamente el cuestionamiento de ¿por qué esta regla es así? ¿O por qué esta la construimos así? Entonces, perfecto, así como lo planteó Claudia. Entonces, partamos aquí de este caso. Tenemos el ejercicio, que es una fórmula. Aquí tiene P, flecha, Q, todo esto en paréntesis. Tenemos una I, una conjunción, y luego tenemos otro paréntesis, tenemos Q, flecha, P. Entonces, aquí algo importante que tienen que ir notando es que nuestras fórmulas, como en matemáticas, como en álgebra, tienen una construcción, pues muy específica que no importa lo complejas que sean, al final siempre hay un signo que une todo. Por ejemplo, aquí es la I, está uniendo dos grupos de información, los que tenemos en paréntesis justamente. Pero a su vez, dentro de los paréntesis tenemos más conexiones. Por ejemplo, la flecha une a la P y a la Q. Y aquí la otra flecha une a la Q y a la P. Entonces, em, eso es importante en la resolución porque este método consiste en ir resolviendo desde dentro de los paréntesis hacia afuera. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la fórmula, les voy a ir mostrando el paso a paso, pero desde dentro de los paréntesis saco un resultado, aquí una columna de verdaderos y falsos, y otro resultado aquí también, y luego estos resultados los comparo para sacar el resultado final. O sea, como que voy calculando qué pasa con estos circuitos internos y cómo me llevan al circuito final, que es el más amplio, el más complejo. Entonces siempre se trabaja desde lo más básico a lo más complejo. Y por esa razón, el primer paso, tenemos nuestra fórmula, la ponemos hasta la derecha. Lo primero que tienen que hacer es construir su tablita de combinaciones, esta que le estoy marcando aquí. Entonces recuerden, el truco aquí está en empezar por la izquierda. Primero, usen estas fórmulas que vimos, estas igualdades que vimos al inicio de 2 elevado a la n. En este caso n es igual a 2, por lo tanto me dará 4 filas. 2 al cuadrado es 2 por 2, me da como resultado 4. Ah, pues ya sé que tengo que tener aquí 1, 2, 3, 4. Primero construyen su tabla, le ponen sus 4 renglones vacíos y después empiezan desde la izquierda
y ponen la mitad verdaderos y la otra mitad falsos. Así para que no repitan combinaciones. Si siguen ese patrón, no van a poder, por ejemplo, B repetido en otro caso, porque a veces un error también que he visto es que un alumno dice, oiga, profesor, me salieron cinco, no me salieron cuatro. Dices, a ver, vamos a ver. Y ya analizándolas, hay una repetida. El alumno puso aquí, se equivocó y puso otra vez verdadero con falso. Sí, sí, porque solo tiene que dar cuatro. En el caso de tres variables, como vimos, tiene que dar ocho. No llegaremos a tanto porque esos ejercicios son más complejos. Tal vez en las actividades de casa, digo, en las que son de plataforma, ahí sí tendrán algunos, pero aquí en estos ejemplos no. Y eso para que ustedes lo trabajen ahí, lo infieran en estas actividades, porque justo el ejercicio de la plataforma está hecho para que ustedes vayan paso a paso desde lo más simple hasta lo más complejo, asimilando estas reglas, así para que lo vayan interiorizando mientras lo van resolviendo. Entonces, volviendo al método, como les dije, hacen su tabla vacía y desde la izquierda, la mitad verdaderas, la mitad falsas. Luego pasan a la siguiente, dividen en lo que dividieron a la mitad, lo vuelven a partir de la mitad. En este caso, pues me da uno verdadero, el otro falso. La otra mitad, pues me da también uno verdadero, uno falso. Entonces, divídanlo siempre desde la izquierda hacia la derecha por mitades y eso les va a ir dando un patrón que va a hacer que respeten las combinaciones sin repetirlas. Ahorita voy a hacer yo uno de 8 como ejemplificación para cerrar y ya de ahí les puede quedar para la pauta para que ustedes hagan el de cuando tengan ejercicios de ocho renglones, ya tengan ahí la tabla hecha. Entonces, como les dije, lo primero es hacer su tabla. Ya que tienen su tabla, el segundo paso es computar desde los paréntesis internos. Entonces, aquí yo algo que les recomiendo, como vamos iniciando, es que abajito de la P, primero separen así como aquí viene en el ejemplo, las que son internas. P, flecha Q, Q, flecha P, que son las que componen nuestra fórmula más compleja. Sepárenlas y trabajenlas por separado. Y anótenle abajito de la P todo lo que tiene aquí la P en su tabla. Por ejemplo, aquí tiene, mi tabla aquí se tiene verdadero, luego otro verdadero, luego tiene falso y falso, pues los ponemos aquí. Perdónenme que me salga un poco del renglón, pero es difícil escribirlo así. Entonces, si ven, esta que puse aquí que yo escribí es exactamente la que vemos acá. Y lo mismo con Q, ponemos verdadero, falso, verdadero, falso. Y así, con esto ustedes hacen el cómputo más simple. Porque ahora lo que resta nada más es calcular esta B de aquí de P, de abajo de P, con la B de abajo de Q, con el signo flecha, mi tabla, la que ya tenemos en nuestros apuntes, me dice que tiene que ser verdadero. Y así vamos calculando, verdadero con falso. Pues me da el valor que mi tabla dice que me da falso. Así van calculando. Falso con verdadero. Dice mi tabla que me da verdadero. Falso con falso, verdadero. Entonces, en un primer momento para asimilar esto, así es como en matemáticas. Háganlo, no pregunten porque así es la regla. Más adelante, ya que asimilemos el método y cuando avancemos con otros autores y en las siguientes semanas, ahí sí ya podemos empezar a cuestionarlo. Por ahora, para entender el método y para entender este enfoque clásico, háganlo así con la regla nada más. Vayan comparando verdadero con verdadero. Con mi signo flecha da esto. Entonces, aquí me voy a ir un poquito más rápido y no voy a sustituir aquí la Q y la P, pero ustedes lo que harían en su ejercicio sería pasar toda esta Q así como está, abajito de la Q que tienen aquí. O sea, la pasarían aquí. Y esta P la pasarían aquí. Entonces aquí, como ven, invirtió el orden de la P y la Q y por eso no las paso también en el orden en el que están. Hago el cálculo, B con B me da B, B con F. Aquí estarían invertidas porque primero tengo la Q. Entonces en este caso me daría F con B, porque primero puse la Q y aquí la Q en el segundo espacio tiene F y la B tiene B. Digo, y la P tiene verdadero.
Entonces, ahí pónganle mucha atención porque esto es algo que de repente confunde. Estamos comparando Q y P en ese orden. Entonces, aquí sustituirían, vamos calculando y en este caso sí me da, la Q tiene verdadero, la P tiene falso y por esa razón ahora el falso sale aquí, no como en el otro caso arriba. Y finalmente, falso con falso, pues me da verdadero. Ahora, ya tenemos este paréntesis y este paréntesis, que son los que tenemos aquí internos, y como les dije, tenemos un resultado, tenemos unos circuitos básicos que tenemos que conectar con el circuito principal. Ah, pues este es mi último paso de aquí. Me da mi circuito principal, que sería conjuntar todo esto con lo de acá. Y ahora sí, lo que tengo que comparar es mi columna que salió al final con mi otra columna que salió al final. No tengo que usar P solita. Tengo que usar el resultado de esta con el resultado de la otra. O sea, estos dos me los traigo para acá conectados y los conecto aquí al final. Es más, si quieren trasladar esta columna aquí abajo, lo pueden hacer para más fácil. Y esta columna aquí abajo también. Y así ya nada más calculan entre estas dos. Lo que me daría verdadero con verdadero. Tienen que poner aquí énfasis en qué signo es el que está uniendo. Mi tabla dice, este nada más es verdadero cuando cuando mis dos fuentes de electricidad están encendidas. Entonces, encendido con encendido, ah, pues me da encendido. Apagado con encendido, ah, pues ya se apagó una, pues da apagado. Encendido con apagado, también. Ya se apagó una, pues da apagado. Y encendido con encendido, también me da encendido. Entonces, como ven, se fue construyendo desde lo más simple a lo más complejo. Y al final el resultado es esta columna que me queda aquí, que esta columna representa mis valores en cada una de las situaciones que están descritas por P y Q. O sea, cuando los dos son verdaderos, aquí me da este valor. Cuando uno es verdadero y el otro falso, me da este valor. Y así sucesivamente. Entonces, imagínenlo como trasladen esto al español. Lo que diría aquí es, si cambiamos estas fórmulas por lo que dijimos, los ejemplos que pusimos hace un rato, y lo conjuntamos, diríamos, bueno, esta expresión muy compleja en español, que es representada por esta fórmula, ¿en qué situaciones es verdadera y en qué situaciones es falsa? Imagínenlo esto como información. Información así en concreto, por ejemplo, un correo electrónico. Yo escribo un correo electrónico y digo, bueno, ¿esto en qué situaciones es correcto y en qué situaciones es incorrecto? O un conjunto de información científica que está compuesto de puras proposiciones. Si yo lo analizo y digo, a ver, aquí tengo nada más dos fuentes de información básicas, que sería P y Q, y este párrafo completo científico, así un argumento científico, está construido de manera compleja como mi fórmula. Entonces, ¿en qué situaciones es verdadero? Ah, bueno, nada más en dos. Entonces, esto, yéndonos ya al asunto inicial, donde yo les hablaba de los argumentos y de las leyes lógicas, lo que diríamos aquí es, y lo que diría el enfoque clásico de la lógica es, esto de aquí no puede ser una ley lógica porque hay dos casos donde es falso. Y las leyes lógicas solo son aquellas en las que siempre, bajo cualquier situación, bajo cualquier asignación, bajo cualquier combinación de valores, siempre son verdaderas. Entonces, esta no sería una ley lógica. Aquí está en abstracto, pero digamos, pasémosla a, si alguien le quiere poner en español y traducirla, no daría una ley lógica. Entonces, permítanme pasar a la siguiente diapositiva para ir cerrando. Yo sé que aquí surgieron muchas dudas, pero mañana resolveremos más dudas de esto, más ejercicios y sobre todo de los que vienen en la asignación. Pero déjenme pasar al último para cerrar la cuestión aquí. Entonces, esto nos lleva a lo que mencionábamos justo hace un rato de los principios de no contradicción, de tercio excluido, etcétera. Eh, las leyes lógicas usualmente se conocen como tautologías y son aquellas que siempre son verdaderas. Aquí tenemos un ejemplo, P o no P. Esta en ninguna asignación puede ser falsa.
les los exhorto a que lo hagan como práctica de tarea. Hagan sus asignaciones, hagan su tablita de combinaciones. Nada más tiene una variable P, entonces ustedes me dirán cuántos renglones tiene que haber. Este es un caso típico de ley lógica, el tercio excluso, tercio excluido, y ustedes mencionaron otras alternativas. El otro caso es el de contradicción. Si todo esto lo encerramos, aquí les voy a poner como ejemplo también, si lo encerramos en paréntesis y lo negamos, aquí ya tendríamos la ley de no contradicción. Y esta ley siempre sería verdadera, porque esta es una contradicción, aquí la tenemos, siempre da falso. Pero como la estoy negando, estoy invirtiendo su valor y aquí me daría puro verdadero. Por lo tanto, aquí tendríamos nuestra ley de no contradicción. Este de aquí sería una contradicción. Y la última sería una contingencia lógica. El ser es y el ser no es. Sí, claro. Es Parménides, el ser es y el no ser no es. Parménides es uno de los principales, bueno, de los que siempre señalan como uno de los primeros que propuso esta ley de no contradicción. Platón le siguió y luego Aristóteles ya la explicó de manera más precisa, pero sí, exacto. Eso que mencionan ahí del ser es y el ser no es, eso es justamente. Y finalmente las contingencias son como el ejemplo que veíamos, son aquellas que a veces son verdaderas, a veces falsas. Por lo regular, la mayoría de nuestro lenguaje proposicional, de nuestras expresiones que son proposiciones y que son muy complejas, que dicen muchas cosas así, en general, son contingencias. Las leyes lógicas ya la lógica las tiene identificadas como esta ley de no contradicción, como la de tres excluso. Y pues bien, yo creo que hasta aquí podríamos dejar la sesión. Con esto ya tenemos un material base para que mañana pasemos a resoluciones, donde ustedes ya practiquen más y hagan como la vez pasada con la traducción, más ejercicios, más lo vayan haciendo más práctico. Y si pueden, intenten hacer las actividades. Yo les voy a activar ahorita la que ya está, la asignación de tablas. Si pueden, ahí, vayan resolviendo esas y mañana venimos con dudas, empezamos con dudas, este, mucha práctica y ya para que el miércoles hagamos una pequeña pruebita de esto, así no será también muy compleja. Entonces, si no hay dudas, nos retiramos y muchas gracias por su asistencia. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, felicitaciones. Muy buenas las clases. Gracias, gracias. Gracias, David. Chao, nos vemos. Chao, chao. Muchas Buenas gracias. noches.